es uno, por si tienen problemas ustedes al momento de conectarse, y dos, porque también me permite a mí recordar en dónde nos quedamos. Entonces, bueno, ya empezó la grabación. Les recuerdo, mañana no vamos a tener clase porque tengo una reunión bueno, con la gente de dirección. Va a ser virtual por Teams, pero es con el director del instituto y algunas otras autoridades de 10 a 12. Entonces, pues no vamos a poder tener clase. Lo que voy a hacer es les voy a subir un pequeño quiz. La verdad es que es un quiz pequeñito del primer tema. ¿Sí? Les recuerdo que parte de la evaluación son los quizzes. Se me había olvidado, bueno, no recuerdo si se había explicado lo que voy a hacer con los quizzes. Cada quiz, por ejemplo, mañana, el quiz de mañana son 6 preguntas. Va a haber quizzes que van a tener 10 preguntas. Hay otras a lo mejor van a tener 12, otras 8, 6, 4, etcétera. Entonces lo que voy a ir haciendo, lo que voy haciendo es voy sumando todos los aciertos que tienen a lo largo de todo el semestre y lo divido entre el número total de respuestas de cada quiz. Sí, de manera que, bueno, si tenemos cuatro preguntas en un quiz, cada pregunta mala sería 2 puntos, o sea, valdría 2.5 puntos. Entonces no me parece justo, entonces mejor lo voy a ir acumulando, ¿sí? Entonces, y mañana empezaremos con nuestro primer quiz. Ahorita vamos a continuar con el tema introductorio. Y sí me gustaría que me dijeran en qué diapositiva nos habíamos quedado. Esta primera diapositiva sí la habíamos visto, ¿verdad? ¿Cuál era digamos que decíamos que la química, ahorita era la época dorada de la química analítica? ¿Sí? ¿Sí vimos esta diapositiva? Es que no, la verdad es que no me acuerdo con el grupo ustedes en qué punto nos quedamos. Y déjenme también conectarme por el celular para poder hacer preguntas y demás. Me parece que nos quedamos en los tipos de análisis, profe. Ya vimos las etapas del análisis. Sabimos las etapas y nos quedamos en esta diapositiva, ¿verdad? Quedan análisis cualitativos y análisis cuantitativos, ¿verdad? Estoy intentando conectarme, pero no veo por qué no me aparece el... Bueno, no sé por qué no me deja entrar. Quería entrar al curso, pero no me dejó. Bueno, no hay problema. Bueno, entonces habíamos visto la diferencia entre un análisis, bueno, decíamos que teníamos análisis cualitativos y análisis cuantitativos. Comentamos que los dos son bastante importantes. Sí, un análisis cualitativo me dice simplemente si hay presencia o ausencia de un analito de interés, mientras que el análisis cuantitativo me dice en qué concentración se encuentra cada uno ¿cómo se llama? De mis analitos de interés, ¿sí? Y habíamos visto la tabla en la cual veíamos que a lo mejor en un mismo reporte yo puedo mencionar o hablar de estudios cuantitativos, como sean las concentraciones de todos estos antibióticos, o estudios cualitativos cuando solamente se permite presencia o ausencia de un fármaco en particular. ¿Sí? Después teníamos los métodos clásicos o húmedos y los métodos instrumentales, donde decimos que un método... apagar mi celular, que me están llegando muchos mensajes. Ya está. Los métodos clásicos o húmedos son las titulaciones, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de hacer una titulación con una bureta y por medio del volumen puedo determinar la concentración. También tendríamos los métodos gravimétricos, que es por diferencia de peso,
¿sí? Y tenemos los métodos instrumentales, en el cual los métodos instrumentales yo tenía un estímulo, que es normalmente, por ejemplo, una fuente de energía, una radiación, ya sea en la región visible, ultravioleta, rayos X, diferentes regiones de energía, ¿sí? Atraviesa mi muestra, o en mi muestra ocurre un proceso físico-químico, ya sea absorción, dispersión, excitación, ¿sí? Y lo que yo mido es la respuesta del efecto de mi estímulo sobre la muestra, y yo a partir de esta respuesta puedo llegar a cuantificar un compuesto de interés, ¿sí? Dentro de los métodos instrumentales tenemos métodos relacionados con la radiación. Tendríamos emisión, absorción, dispersión, refracción, difracción, rotación. Todos estos métodos se conocen como métodos espectroscópicos. Después tendríamos métodos electroquímicos, potencia eléctrica, carga eléctrica, corriente eléctrica. Tendríamos métodos cinéticos como velocidades de reacción. Tendríamos técnicas térmicas como análisis gravimétricos o uso de calorímetros, ¿sí? Tendríamos también espectrometría de masas, ¿sí? Existen diferentes técnicas analíticas, y entonces serían los métodos instrumentales, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a estar estudiando en los semestres analítica 1, 2 y 3? En analítica 1, que es en el semestre que estamos ahorita, vamos a dedicarle bastante a lo que es equilibrio químico. Vamos a estudiar el equilibrio químico, y vamos a estudiar la química húmeda o la química clásica, y análisis volumétrico y gravimétrico. Y sobre todo nos interesa aplicar, entender el equilibrio químico y cómo ese equilibrio químico me afecta a todas las demás procesos que va a haber en un análisis químico, ¿sí? Regresando a la diapositiva de las etapas de un método, digamos que nos vamos a quedar en lo que sería la química descriptiva, ¿sí? Conocer cómo se va a comportar mi muestra. Entonces, para conocer cómo se va a comportar mi muestra, estudio bastante los equilibrios químicos, ¿sí? Muchas veces consideramos que este curso está un poco alejado a lo que uno se imagina que es la química analítica, ¿sí? Sin embargo, bueno, que tengamos en cuenta que es la forma en que se sigue en prácticamente todas las escuelas. Y aquí en México he visto diferentes programas, planes de estudio, y en todos ellos, en la analítica 1, se estudia el equilibrio químico, eso por su importancia en los procesos de cuantificación, de análisis químicos. Después, en analítica 2, son técnicas espectroscópicas. Van a ver el próximo semestre espectroscopia UV visible, infrarrojo, fluorescencia, Raman, que está muy relacionada con infrarrojo, absorción y emisión atómica, y resonancia magnético nuclear. Sí, por ejemplo, aquí tenemos rayos X, lo tengo marcado en verde, porque si bien también es una técnica espectroscópica, por la naturaleza de esta técnica se decidió pasarla a la analítica 3, donde tendríamos técnicas de separación, técnicas cromatográficas, espectrometría de masas, y se estudiaría rayos X, y posiblemente se va a pasar también resonancia magnético nuclear a la analítica 3. ¿Sí? Entonces, digamos que la analítica 1 sería conocer los equilibrios químicos que rigen mi sistema. La analítica 2 va a ser quedarnos con técnicas espectroscópicas. La analítica 3 es separación y caracterización de moléculas químicas. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que es lo que se ve en los diferentes semestres. Y ahora bien, cuando uno hace, si recordamos, decíamos, tengo técnicas cualitativas, presencia o ausencia de un compuesto, y tengo técnicas cuantitativas, ¿sí? Que las técnicas cuantitativas, siempre que yo hago bueno, 90% de las veces que yo hago un análisis cuantitativo, lo que voy a tener que hacer primero es una curva de calibración, ¿sí? Donde una curva de calibración es hacer un gráfico de concentración de mi analito de interés, ¿sí? De mi compuesto de interés, frente a la respuesta de un equipo, ¿sí? Y yo busco siempre tener una línea recta
como la que les estoy planteando en este sistema, ¿sí? Y a partir de esta línea recta, yo posteriormente analizo mi muestra, que me da una respuesta, por ejemplo, me da una respuesta de 3, me vengo a la curva, veo dónde corta la curva y vería que tengo una concentración más o menos de 1.4, ¿sí? En la analítica 2 vamos a estudiar cómo se hace una curva de calibración, cómo se analiza una curva de calibración por ejemplo, en Excel, y cómo sacar una serie de parámetros que tengo en mi curva de calibración. Tengo que calcular, por ejemplo, los errores asociados a mi regresión. Tengo que determinar, puedo hacer una curva de calibración con estándar interno o estándar externo. Vamos a ver el próximo semestre, vamos a ver cómo se desarrolla, o sea, cómo se hace esto. Una pregunta, ¿alguno de ustedes ha hecho una curva de calibración, ya sea en la carrera o en, ¿cómo se llama? En la prepa, o si alguien de ustedes estaba trabajando, ha trabajado en algún laboratorio, les ha tocado ver o hacer una curva de calibración? ¿Sí? ¿A nadie le ha tocado hacer una curva de calibración? ¿No? Cuando sé que en bioquímica, por lo menos en bioquímica, van a hacer una curva de calibración, y en el laboratorio de analítica 2 van a hacer 2 y 3 van a hacer curvas de calibración, y normalmente cuando están haciendo tesis hacen curvas de calibración, y luego muchos de sus compañeros egresados, sobre todo los que trabajan en laboratorios clínicos, hacen curvas de calibración. Entonces, les digo, es algo que van a utilizar bastante. Se va a ver el próximo semestre para saber cómo estudiarlo, ¿sí? Y ahora bien, hay un concepto o dos conceptos que son bastante importantes, que es exactitud y precisión, ¿sí? A mí, yo cuando hago un experimento me interesa que los resultados sean exactos y sean precisos. Eh, Pregunta, ¿qué entendemos por exactitud y qué entendemos por precisión? Viendo esta figura, a ver si podemos deducir que es un resultado exacto y que es un resultado preciso. A ver. 7. Eduardo Pérez, ¿qué entendemos por un resultado exacto y qué entendemos por un resultado preciso? Bueno, de hecho aquí lo estoy buscando la diferencia y me sale que la exactitud indica pues, lo que es la proximidad de los resultados de la medición con respecto pues, al valor verdadero. Y la precisión indica la repetibilidad o reproductibilidad de lo que es la medida. Así es, ¿no? Precisión es qué tan cerca están los datos entre sí, ¿sí? La repetibilidad, como comentabas, y la exactitud, qué tan cerca están mis datos del valor real, ¿sí? ¿Qué sería más fácil determinar experimentalmente? ¿La precisión o la exactitud? La exactitud, ¿no? La exactitud. ¿Por qué la exactitud? Pues porque haces el experimento y pues ya dependiendo de lo que te salga lo comparas con lo que debiera de salir. Ajá. ¿Y sabemos qué es lo que debería salir? Era Valeria la que comentó, ¿verdad? Hace ratito. Sí. Sí. ¿Cómo puedes saber qué valor te tendría que salir? Ay. Pues yo supongo que es como de, o sea, como que ya está hecho, ¿no? O sea, vamos a... Sí, y de hecho, se fijan, por eso puse esta mm, carita, ¿no? Soy
me dicen que soy muy soso en las presentaciones, entonces dije, bueno, voy a poner algunas emoticones y demás. Realmente esto es, o sea, es algo que parece intrascendente, pero realmente es un punto crítico en cualquier análisis cuantitativo, ¿sí? Lo que realmente es fácil ver es la precisión, ¿sí? Por ejemplo, lo estamos viendo en este dibujo, o no sé, por ejemplo, cuando hacemos una titulación en el laboratorio, las primeras veces que titulamos, yo veo que a lo mejor me paso 2 o 3 gotas, ¿sí? Y mi disolución, en lugar de estar un fucsia clarito, está un fucsia a lo mejor casi tan rojo como está mi taza del té. Sí, entonces, la precisión es algo relativamente sencillo de identificar, ¿sí? Porque yo repito en varias ocasiones un experimento, entonces, por ejemplo, si digo la concentración de compuestos fenólicos en el té que estoy tomando, si en el primer experimento me sale 15 miligramos por mililitro, en el siguiente me sale 20, en el siguiente 30 y en el siguiente 25, ¿mis resultados serán precisos o no? ¿Sí? O sea, si se fijan que dije, hasta lo voy a hacer, ¿sí? Dije 20 más 25 más 30 más 25 entre 4 me da un valor medio de 25, ¿sí? Pues si se fijan, mis resultados iban entre 20 y 30. Entonces, digamos que tengo una dispersión de 10 unidades, ¿sí? Entonces yo diría que ese es un resultado menos preciso que si yo tengo, por ejemplo, una muestra y le termino 25, a la otra 26, a la otra 24 y a la otra 25, ¿sí? Los dos resultados me van a dar una media de 25. Sin embargo, en el primer caso yo tendría más o menos 5 unidades de desviación, mientras que en el segundo caso tendría 1 unidad de desviación, ¿sí? Entonces, el segundo resultado es más preciso que el primero, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve? ¿Sí? Por ejemplo, esta primera diana, mis resultados no son ni exactos ni precisos, ¿sí? Cada uno sale por donde sea, ¿sí? Después conforme voy haciendo experimentos, voy siendo cada vez más exacto, aunque todavía la precisión no es muy buena, pero sin embargo, se fijan, me estoy acercando al valor central y la situación ideal es que mi resultado es exacto y es preciso. Esto es lo que ocurre en el tiro con arco. Por ejemplo, a mí en las Olimpiadas de los deportes que más me gusta ver es tiro con arco, ¿sí? Yo en el doctorado hice un curso de tiro con arco y yo siempre estaba así. De hecho, de repente me salían las flechas por acá arriba, o sea, era sí, malísimo, ¿sí? Eh, y tenía compañeros que a lo mejor eran un poco mejores. Realmente no tuve ningún compañero que fuera muy exacto y muy preciso. Los que mejor estábamos tan exacto, pero poco preciso, ¿sí? Pero ahora bien, ¿cómo sé que mi resultado es exacto? ¿Sí? Es qué tan cerca está el valor con el valor real, ¿sí? Para esto se hacen dos cosas. Uno es utilizar estándares, ¿sí? Eh, no sé si conocen las calidades de los reactivos químicos que usamos en los laboratorios, más o menos si han visto las etiquetas, qué tipo de reactivos manejamos en los laboratorios. Las purezas, por ejemplo, si se han fijado cuando piden un reactivo químico o siempre les dan ya los reactivos en disolución o en frasquitos, pero no en el frasco que viene de la tienda, del distribuidor. Sí, por ejemplo, la calidad más baja, así que te venden en los laboratorios, es grado reactivo, ¿sí? Que a lo mejor está sobre el 70, 80% de pureza, ¿sí? De allí nos iríamos a grado analítico, que ya están sobre el 95, a lo mejor. Después tendríamos, por ejemplo, hay dos grados que son bastante interesantes y son reactivos bastante caros, grado farmacéutico y grado alimentario. ¿Por qué creen que estos dos se manejan, digamos que un poco separado al resto de los reactivos y que tienen un precio elevado? Porque es importante decir,
es un reactivo grado alimentario o grado farmacéutico. Pues sería por su grado de pureza, ¿no? Y pues que ese reactivo pues nos va a ser más útil al momento de hacer cierto experimento, cierto proceso. Pero digamos, por ejemplo, yo en el laboratorio, ¿sí? Trabajo en el laboratorio de alimentos, pero hago muchos estudios de caracterización de los alimentos y siempre compro reactivos grado analítico o grado HPLC o grado absorción atómica, etcétera, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahorita hicimos el desarrollo de un alimento, ¿sí? Y para hacer el desarrollo de este alimento tenía que utilizar extractos de plantas, ¿sí? Al momento de yo hacer los extractos de esas plantas, tuve que comprar disolventes grado alimenticio. ¿Por qué creen que sea importante comprar disolventes grado alimenticio si voy a usar algo que se va a usar para la comida, para un alimento? Que sería más o menos lo mismo un reactivo grado farmacéutico, ¿sí? ¿Por qué creen que sea importante o qué creen que haga ese reactivo diferente a los demás? Sí, bueno, aquí es yo un alimento o un medicamento, me lo voy a comer, ¿sí? Entonces, la característica que tienen los reactivos grado alimentario o grado farmacéutico es que tienen mucho control de calidad, no solamente en la pureza, sino en los contaminantes, ¿sí? O sea, que cuando yo digo, una muestra tiene un 99.9% de pureza. ¿Sí? Es decir, 99.9% de esa muestra, de ese reactivo es el reactivo y tengo un 0.1% que es contaminante. Digo, pues a lo mejor, bueno, ¿qué es otra cosa? Pues 0.1 es poquito, ¿sí? Pero si ese 0.1 tiene arsénico, digamos que ya no es tan poquito, ¿no? Porque con que yo consuma pequeñas concentraciones de arsénico va a ser tóxico, ¿sí? Entonces, los reactivos grado alimentario y farmacéutico se analizan para buscar que no haya contaminantes que sean tóxicos para el ser humano, ¿sí? Entonces, y si tiene contaminantes, los tienen que eliminar, entonces, de manera que tiene unos límites máximos permitidos muy rigurosos para cualquier contaminante, ¿sí? Y bueno, digamos que los precios van subiendo conforme voy poniendo la lista. Los más baratos son grado reactivo, grado analítico, grado HPLC o grado fluorescencia, grado farmacéutico, grado alimentario, están en el mismo nivel. Y después, hasta arriba de todo, nos iríamos a estándares analíticos, ¿sí? Los estándares analíticos son compuestos muy puros, ¿sí? Y al ser muy puros, que yo los uso para precisamente poder estandarizar una técnica, al ser muy puros, también son muy caros, ¿sí? Y yo tengo que usar estos estándares para poder conocer la exactitud de mi método, ¿sí? Y realmente la forma en que yo hago la exactitud de mi método es comparándolo con los resultados de otros laboratorios o bien con muestras de concentración conocida, ¿sí? Por ejemplo, yo en el laboratorio, cuando sus compañeros empiezan a trabajar ahí conmigo, lo que hago es les digo, bueno, aprendan estas técnicas, hacen las curvas de calibración, hacen medidas, ¿sí? Y luego les doy una muestra que yo preparé, que yo sé la concentración real de esa muestra y les digo, cuantifícamelo, ¿sí? Y, por ejemplo, les doy una muestra de 5 miligramos y si le está 4.9 o 5.1, digo que ahí está bien, ¿sí? Pero si le está 8 o si le está 10, sabemos que hay algo mal. Entonces, les digo, la precisión es muy fácil de analizar, la exactitud cuesta más trabajo hacerlo, ¿sí? Y tenemos, se fijan, me salté el tercero de izquierda a derecha, que es un resultado que no es exacto, sin embargo, es preciso. Esto es malo
en el aspecto que me va a producir un sesgo, ¿sí? Me va a producir un sesgo porque como yo veo los 4 datos muy próximos entre sí, es muy fácil para mí asumir que mi valor central o mi valor exacto no es este punto aquí en medio, sino este nuevo punto donde están todos agrupados, ¿sí? Entonces es muy fácil creer que yo crea que este es el valor real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tendría resultados sesgados que se fijan son mayores a los esperados, ¿sí? Puedo tener un sesgo positivo, puedo tener un sesgo negativo. Y, bueno, por ejemplo, los sesgos, bueno, ahorita lo vamos a mencionar, ¿sí? También, se fijan, yo estoy hablando mucho de variaciones respecto al valor real, ¿sí? Entonces, estamos hablando de errores. Dentro de los errores van a existir 2 tipos de errores. El error absoluto y el error relativo, ¿sí? El error absoluto sería el valor obtenido menos el valor verdadero, ¿sí? Y esto me da un valor en unidades, ¿sí? El error relativo es dividir el error entre el valor del verdadero y lo multiplico por 100, ¿sí? Entonces, yo puedo representar el error de forma absoluta o de forma relativa. A mí particularmente, o en general a los químicos analíticos, nos interesa más el error relativo porque me está diciendo qué tan bien es mi técnica, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un error absoluto de 5 ppm, ¿sí? ¿Estos 5 ppm serían mucho o serían poco? O sea, ¿es un error grande o es un error pequeño? Sí, entonces creemos que si a mí me dicen, tengo un valor de un error de 5 ppm, ¿sería mucho, sería poco o no sé? Pues podría decir que sí sería, bueno, yo pienso que podría ser bastante por el hecho de que estamos hablando de partes por millón, o sea que sería de 5 en un millón, pero la verdad no sabría decirle Ok, sí. como, más como el pensamiento que tengo. Va a depender mucho, ¿sí? O sea, el que me digan 5 partes por millón, sí, o sea, yo sé que tengo un error de 5 partes por millón, ¿sí? O podría decir 5 gramos, o podría decir 5 miligramos, etcétera, ¿sí? Para realmente yo saber si es mucho o es poco, me sirve más el error relativo, ¿sí? Porque imaginémonos que mi medida, o sea, por ejemplo, mi media era 10 ppm, ¿sí? Y mi error era 5 ppm, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería mi error relativo? ¿Sí? Yo dividiría mis 5 ppm, que es el error, dividido entre 10 y lo multiplico por 100. ¿Cuánto me da eso? Y ahorita no puedo, se me olvidó mi marcador en la... Voy a intentar hacer una cosa. Sería del 50%. Sería 50%, ahora que es un montón. Ahora bien, si yo digo que mi... No, quería ver si funcionaba, pero no, mi tableta solamente funciona con su pluma que trae. Entonces, el día de hoy no puedo usar mi tableta porque ahora sí me traje la tableta, pero dejé la pluma en la casa. Es que como las clases de la tarde las doy en la casa y las de la mañana aquí en la universidad, luego estoy dejando partes. Entonces, bueno, se fijan, si era 10 ppm tenía un 50% de error. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo 100 ppm? ¿Sí? Si yo divido 5 entre 100 por 100, me da un 5% de error. ¿De acuerdo? Entonces, se fijan, el error absoluto es el mismo, 5 ppm. Sin embargo, el error relativo va a depender del valor de mi concentración de la muestra, ¿sí? Entonces,
es algo importante. Y algo importante es cuando, sobre todo esto lo vemos en la analítica 2 y en la analítica 3, cuando yo estandarizo un método, ¿sí? Me interesa que el error del método sea menor del 10%. ¿Sí? Entonces, les digo, es importante conocer cómo va variando, o sea, cómo poder calcular los errores relativos para ver si mi método está estandarizado o no. Después, en cuanto a los tipos de errores, vamos a tener 3 tipos de errores. El error grueso o accidental, el error aleatorio y el error sistemático o determinado, ¿sí? El error grueso o accidental, una característica que tiene es que es poco frecuente, hay mucha discordancia. Por ejemplo, aquí vamos a tener errores del instrumento o mala toma de muestra, y lo que tengo que hacer es repetir el experimento, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es típico, estamos trabajando en el laboratorio, de repente se nos va la luz, ¿sí? Y, por ejemplo, llego al laboratorio, prendo el espectrofotómetro, estoy haciendo medidas y voy a la tercera o cuarta medida, se va la luz, al cabo de los 10 minutos regresa la luz, ¿sí? Y yo, si empiezo a medir, vería que mis datos siguen un comportamiento, van subiendo, estoy haciendo una curva de calibración, entonces va subiendo, y de repente voy viendo que sube, se va la luz, regresa y bajó y se comporta diferente, ¿sí? Entonces, esto es un error grueso. Allí lo que tengo que hacer es apagar el equipo e irme a la casa y decir, ok, ya. Ahorita en sí no trabajo más y mañana lo intento. Muchas veces tomo mal la muestra, ¿sí? Esto yo recuerdo mucho, se los cuento. Yo estudié oceanología, soy químico marino, ¿sí? Aunque estoy un poco alejado del mar, después ya me dediqué a los alimentos, y realmente un alimento, sea marino, sea terrestre, es lo mismo. No es lo mismo, pero más, o sea, desde el punto de vista químico es lo mismo. Entonces, bueno, cuando estaba en la carrera tenía un compañero que él, cada vez que se subía a una lancha, se mareaba, ¿sí? Y vomitaba. Entonces hacíamos unas tomas de muestra en las cuales teníamos que íbamos en la lancha recorriendo una laguna costera, ¿sí? Y cada 200 o 300 metros íbamos tomando una muestra de agua, ¿sí? E íbamos haciendo un transecto, se dice, tomábamos, por ejemplo, 5 muestras, después a los 200 metros otras 5 muestras, y así íbamos, ¿sí? Y más o menos sabíamos que como por ahí de la octava, novena muestra, este amigo ya no aguantaba más y vomitaba, ¿sí? Entonces, dentro de las medidas que hacías en la toma de muestra, estaba materia orgánica, ¿sí? Entonces, veíamos, digamos que, por ejemplo, esta sería mi línea de materia orgánica, en una línea continua, de repente nos salía un pico, después línea, otro pico. Entonces decíamos, bueno, estos 2 picos fue donde a este amigo le decíamos el bebé, ¿sí? Donde el bebé vomitó, ¿sí? Entonces, como sabíamos que había pasado algo, lo que hacíamos era eliminar esas muestras, ¿sí? Este amigo le decíamos, no, es que Guillermo, no te subas a la lancha porque vas a vomitar. No, es que tengo que ser capaz de hacerlo. Y realmente, digo, nunca fue capaz, y era un error grueso que eliminábamos la muestra, ¿sí? Los errores más conocidos, o los más que están más presentes en las muestras, son los errores aleatorios o indeterminados, ¿sí? Estos no los puedo controlar, hacen que mis datos se desvíen del valor medio a ambos lados de él, ¿sí? Tienen un comportamiento gaussiano, me afectan mi precisión y la reproducibilidad. Y esto es la razón por la cual yo siempre reporto mis resultados de un análisis químico como una media y la desviación estándar, ¿sí? Y esto es simplemente eso, que yo, por ejemplo, yo digo, nuevamente, mi té tiene una concentración, vamos a poner, le puse azúcar, ¿sí? Y lo revolví. Sin embargo, si yo tomara muestras en los diferentes puntos de mi té y cuantificara la concentración de azúcar, vería que son muy similares todos. ¿Por qué? Porque lo agité. Sin embargo, puede haber pequeñas variaciones en concentración de azúcar. Entonces, eso es lo que se conoce como error aleatorio, ¿sí?
Y por último tenemos lo que se conoce como error sistemático o determinado, que estos se caracterizan porque tienen un valor definido y siempre se encuentran distanciados del valor real en el mismo sentido, ¿sí? Y esto lo que ocasiona es un sesgo. Algo bien importante, es necesario conocerlos para poderlo minimizar. Aquí, por ejemplo, los ejemplos típicos es las balanzas, ¿sí? Yo sé que una balanza, a pesar de que la calibro, una balanza puede pesar un poquito de más o un poquito de menos, ¿sí? O a veces mucho, ¿sí? Por ejemplo, yo en la balanza que tengo en la casa peso como 72 kilos. La balanza que tienen servicios médicos de la universidad, cada vez que me voy a pesar, peso 78 kilos, ¿sí? Entonces, al principio hasta me preocupaba cuando me pesaron y decía, ay, subí mucho de peso. Pues ya vi que la balanza, o una de dos, o la balanza de la universidad pesa de más, o mi balanza de la casa pesa de menos, ¿sí? Yo prefiero asumir que la balanza de la universidad pesa de más, ¿sí? Entonces ahí tenemos un sesgo, ¿sí? Entonces, lo que sí puedo hacer yo y que sí voy haciendo es para controlar mi peso, es en la casa me voy pesando y como es la misma balanza la que uso siempre, puedo ir viendo si estoy subiendo de peso, si estoy bajando de peso o me estoy manteniendo, ¿sí? Entonces, y esto lo que quiero decir es, yo sé que cada equipo o cada material va a tener un cierto sesgo, ¿sí? Pero si yo hago, por ejemplo, si yo hago todas las pesadas en la misma balanza, como tiene el mismo sesgo, este sesgo se reproduce o se refleja en todas las muestras, con lo cual yo puedo eliminar ese sesgo, ¿sí? Entonces, les digo, es una forma de minimizarlo, es usar siempre el mismo, por ejemplo, la misma balanza o el mismo espectrofotómetro, demás, ¿sí? De los errores típicos que cometemos, estamos haciendo una práctica en el laboratorio y en el laboratorio hay 3 espectrofotómetros, ¿sí? Y 2 equipos ya terminaron, el tercer equipo todavía va a la mitad y dice, pues para terminar más rápido, medimos las muestras en los 3 espectrofotómetros, ¿sí? Allí con cada espectrofotómetro tiene un sesgo determinado. Si yo uso los 3 espectrofotómetros, mi resultado va a tener muchísima variabilidad. Si yo uso siempre el mismo espectrofotómetro, este sesgo que puede llegar a tener el equipo se elimina, ¿sí? Y bueno, tengo errores de instrumentos, errores de métodos y errores personales, ¿sí? También aquí dentro de este error sistemático, me gusta siempre comentarles cuando hacemos las titulaciones, ¿sí? Cuando hacemos las titulaciones es típico, cuando daba el laboratorio, yo veía cómo, por ejemplo, para mi punto de vista, ya se había alcanzado el punto de equivalencia o el punto final, ¿sí? Cuando cambia de color, a lo mejor el estudiante que estaba haciendo la titulación le ponía una gota más, ¿sí? Y sus compañeros le decían, no, es que todavía no se alcanza el punto de equivalencia, ponle otras 2 o 3 gotas más, ¿sí? Y le ponían otras 2 o 3 gotas más. Entonces, respecto a mi punto de equivalencia, había habido 4 gotas, que es más o menos 0.4 mililitros, respecto a la otra persona que estaba titulando, ahora había habido 0.3 mililitros, ¿sí? Entonces, esto es un sesgo que tenemos, ¿sí? Nuevamente, si estamos haciendo una curva de calibración en el laboratorio, lo que tenemos que hacer, para una curva de calibración, una titulación en el laboratorio, lo que tenemos que hacer es que solamente una sola persona haga todos los análisis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto va a depender del maestro del laboratorio que esté. Si hay veces que los maestros, como nos interesa que ustedes aprendan más que nada la técnica de manejo de la bureta y demás en el laboratorio, pues a lo mejor sí dice el profesor que cada alumno haga una titulación, ¿sí? Si no se los dice así, mi recomendación es que un alumno titule una cosa, otro alumno a lo mejor titule otra cosa y así que nos vayamos de manera que se puedan minimizar estos sesgos. Y también entre los errores tenemos errores constantes y errores proporcionales, ¿sí? Que son muy parecidos al error que habíamos visto, el error absoluto y el relativo, ¿sí? Pero esto se habla en cuanto a los equipos, ¿sí? Y aquí vamos a hacer un ejercicio en cuanto a los errores, ¿sí? Y un poco la propagación de los errores, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo pipetas, ¿sí? Tengo pipetas de 10 mililitros, de 5 mililitros y de 1 mililitro.
Sí, se fijan, aquí tengo una fotografía de la pipeta. Esta es una pipeta de 10 mililitros. Se fijan, acá arriba dice el 10 y aquí abajo dice 0.1. ¿Sí? ¿Sabemos qué es este 0.1? Bueno, aquí le estoy diciendo, es el error, ¿sí? El error de esta pipeta me dice que 0.1, es decir, puede medir 10 más menos 0.1. O sea que si yo lleno en 10 ocasiones o 20 ocasiones esta pipeta y la vacío, voy a ver que está entre 9.9 mililitros y 10.1 mililitros. ¿Sí? Es decir, que tiene un error, que sería un error constante de 0.1 mililitros. ¿Sí? La pipeta de 5 mililitros sería más o menos un error de 0.05 y la de 1 mililitro de 0.01. No sé si han visto en los laboratorios que tenemos materiales de tipo A y de tipo B. Sí, material de vidrio tipo A y tipo B, ¿sí se han fijado o no? Bueno, simplemente, digo, la próxima vez que podamos ir al laboratorio, fíjense en el material y normalmente los materiales de tipo A son más exactos, perdón, son más precisos, ¿sí? Que los materiales de tipo B, ¿sí? Es decir, su error es menor. Ahora bien, imaginaos, yo quiero pipetear 5 mililitros, ¿sí? Y para eso voy a usar la pipeta de 10 mililitros y de 5 mililitros. Y quisiera calcular el error relativo o proporcional de estas dos mediciones, ¿sí? Entonces voy a hacer primero, para calcular el error usando la pipeta de 10 mililitros, ¿sí? Como mi error es un error constante de 0.1 mililitro, ¿sí? 0.1 mililitro lo voy a dividir entre 5 mililitros, lo multiplico por 100 y tendría un 2% de error, ¿sí? Es decir, si yo uso una pipeta de 10 mililitros para pipetear 5 mililitros, tengo un 2% de error, ¿sí? Independientemente de qué tan bien haga la medida, ¿sí? Si yo uso la pipeta de 5 mililitros, pues mi error sería 0.05, lo divido entre 5 mililitros, lo multiplico por 100 y me da un error relativo de 1%, ¿sí? Entonces, ¿se fijan? Yo midiendo el mismo volumen, simplemente usando dos pipetas diferentes, mi error va a pasar a ser, ¿cómo se llama? La mitad. Si uso la pipeta de 5 mililitros, es la mitad, el error es la mitad que si uso la de 10 mililitros. Pregunta, ¿han calibrado alguna vez un material en el laboratorio, un material de vidrio en el laboratorio? ¿O cómo podrían, por ejemplo, si les pidiera que me calibraran esta pipeta volumétrica para ver qué volumen mide y su error, cómo se nos ocurría hacerlo? O sea, digamos que esta es una pregunta que a lo mejor y no sé si lo hayan hecho ya en una práctica de laboratorio. Pero yo les digo, denme cuál es el volumen promedio y su error de esta pipeta de 10 mililitros. ¿Cómo lo haríamos? Sería, por ejemplo, pipeteando varias veces agua o algo así, ¿no? Uh-huh. Y luego, okay, tomo la pipeta, mido los 10 mililitros y ¿qué le hago a ese volumen? Se puede ir pesando. Uh-huh. Lo voy pesando, muy bien, ¿sí? Normalmente lo que hago es, tengo mi balanza prendida, pongo un vaso precipitado de 100 mililitros o de 250 mililitros, ¿sí? Lo taro, mido los 10 mililitros y los libero en mi vaso precipitado. ¿Cuánto tendría que pesar? ¿Sí? ¿Cuánto pesa 10 mililitros de agua? Serían como 9.98 gramos. Sí, 9.98 gramos o 10 gramos. Si vamos a considerar mi densidad del agua, 25 grados centígrados, es 1 gramo por mililitro. ¿Sí? Entonces, yo asumo entonces
Les digo, yo asumo que es 1 gramo por mililitro. Entonces, si tengo 10 mililitros, en principio serían 10 gramos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mido la primera vez, lo libero y como dice, mejor me da 9.98 gramos. Lo vuelvo a tarar, lo repito una segunda vez, apunto el peso, tercera vez, apunto el peso, así. Lo repito 10 veces y tengo los 10 pesos. Entonces, a lo mejor me dio 9.98, 9.95, 10.05, 10.02 y así. Entonces voy obteniendo y al final saco la media y saco la desviación estándar y podría reportar mi error de esa pipeta. ¿De acuerdo? Haría lo mismo para la de 5 y haría lo mismo para la de 1 mililitro. ¿Sí? Entonces, digamos que ese es mi error que tiene mi pipeta. Entonces, bueno, también algo interesante, por ejemplo, hace ya varios años vino a darnos una plática era el dueño de un laboratorio certificado de acreditación, ¿sí? O sea, para que tu labor, si tú quieres tener una técnica analítica montada en tu laboratorio y que puedas dar servicio, por ejemplo, quieres hacer un etiquetado alimentario para exportar esos alimentos, tus técnicas tienen que estar estandarizadas, ¿sí? Y una vez que tienes estandarizadas tus técnicas, tienen que estar validadas por ¿cómo se llama? Por un laboratorio, ¿sí? Entonces, este laboratorio era en su momento, en ese momento había 2 o 3 laboratorios en México, y nos vino a dar la plática uno de los dueños de este laboratorio, ¿sí? Y él nos decía, nosotros compramos todo el material del laboratorio, y aún así, aunque lo compramos de tipo A, que es el más exacto, que me dice que tiene un error de 0.1 mililitros, nosotros lo primero que hacemos en el laboratorio es certificar eso, ¿sí? Entonces realmente están volviendo a calibrar su material. Ellos calibran todo el material. Igual si tú quieres poder dar valores acreditados, tienes que tener acreditado, bueno, tienes que volver a certificar todo tu material para determinar su error real, ¿no? No el que te dice la pipeta, sino que tú vas a determinar cada una de tus pipetas, conoces su error real, ¿sí? Y lo van haciendo periódicamente. ¿Por qué creen que sea necesario calibrar periódicamente los materiales de laboratorio? ¿Por qué tengo que estar calibrando un material de vidrio? O les voy a plantear otra pregunta, ¿sí? Cuando ustedes están en el laboratorio y, por ejemplo, lavaron un material, un matraz volumétrico de 100 mililitros, ¿lo puedo meter a la estufa, al horno para que se seque más rápido? ¿Sí? No. ¿Por qué no? ¿Se pueden coger, no? Se pueden coger, sí, o sea, realmente variaría mi tamaño, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo lo meto a la estufa? Está mejor a 80, 100 grados, ¿sí? El vidrio se va a dilatar. Cuando lo saque, este vidrio se va a volver ¿cómo se llama? A comprimir, ¿sí? Sin embargo, este proceso de dilatación y compresión hace o puede hacer que mi volumen de ese matraz cambie. Ya no va a ser 100 mililitros, a lo mejor puede ser 99.5 o 105, 100.4, etc. Entonces me va a variar. Entonces, recomendación, nunca metan material de vidrio volumétrico a una estufa. ¿Sí? Yo puedo meter, y de hecho yo meto en la estufa mis vasos de precipitado, mis matraces Erlenmeyer, o sea, material que no voy a usar para medir volúmenes de manera exacta, los puedo meter a la estufa. ¿Sí? En el caso que sean volumétricos, nunca lo meto a la estufa. Si hacemos el ejercicio, que sería bueno que si quieren ustedes hacerlo, por ejemplo, si yo mido 3 mililitros, ¿sí? Si quiero medir 3 mililitros, podría usar la de 10 mililitros o la de 5 mililitros, ¿verdad? Entonces, nuevamente, sí, sería lo mismo.
sería 0.1 entre 3 por 100 y me daría un 3.33% de error con la pipeta de 10 y 1.66% de error con la pipeta de 5. ¿Sí? ¿Se fijan? La pipeta de 5 me está dando la mitad del error que la de 10 mililitros. ¿Sí? Si yo midiera 1 mililitro, pues ahí sí podría usar las 3 pipetas. ¿Sí? Si hiciera el cálculo sería 0.1 entre 1 por 100, me daría un 10% de error, un 5% de error para el segundo caso y un 1% de error para la pipeta de 1 mililitro. ¿Sí? Y recuerdan, les había comentado, sí, que el error experimental tiene que ser menor del 10%. Yo no puedo usar una pipeta de 1 mililitro para medir 1 mililitro. ¿Sí? Si quisiera medir 0.1 mililitros, se fijan, mi error con la primera pipeta es el 100%, con la segunda pipeta es el 50% y con la tercera pipeta es el 10%. ¿Sí? Es decir, si a mí me dicen mide 0.1 mililitros y uso una pipeta de 10 mililitros, pues casi mejor agarro un gotero y pongo 2 o 3 gotas y ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la misma exactitud en un caso que en el otro. ¿Sí? Y, por ejemplo, yo 0.1 mililitros realmente no lo mediría ni siquiera con una pipeta de 1 mililitro. ¿Qué utilizaría para medir 0.1 mililitros? ¿Qué pipetas conocemos que miden volúmenes pequeños? La Pasteur. La Pasteur, pero la Pasteur no me permite, o sea, la pipeta Pasteur lo que tiene la característica es que es muy alargada, me permite medir volúmenes, por ejemplo, y meterlos en tubos y demás, pero realmente no me mide volúmenes de manera muy exacta. ¿Sí? Si hemos usado micropipetas, Yo no, profe. ¿no? Bueno, ahorita lo que voy a hacer es, si con esta diapositiva terminamos, me voy a salir tantito y voy a buscar micropipetas para que por lo menos las conozcamos. ¿Sí? Estas son las micropipetas. ¿Sí? Hasta ahí vamos a agrandar esta. ¿Sí? La micropipeta tiene un émbolo eyector. ¿Sí? Tengo el cuerpo de la pipeta y algo muy importante, tengo mis puntas de la micropipeta. ¿Sí? Y aquí aquí en el volume display, ¿sí? Es el regulador. Se fijan, aquí tengo unas rosquitas, unas que puedo girar, ¿sí? Y voy modificando mi volumen, ¿sí? Entonces yo lo que hago es pongo esta punta de la micropipeta que tengo de diferentes colores. Por ejemplo, estas amarillas son para 100 microlitros. Tenemos las azules que son para 1000 microlitros, es decir, 1 mililitro. Y tenemos unas blancas que son para 5000 microlitros, es decir, 5 mililitros, ¿sí? Entonces, yo aquí la micropipeta ajusto mi volumen, después al momento de tomar se aplasta a un primer nivel, se suelta, sube el volumen y para eliminarlo lo aplasto hasta un segundo nivel, ¿sí? Entonces digamos que estas serían las micropipetas. Bueno, este es otro ejemplo. Aquí se fijan aquí en este recírculo, por ejemplo, aquí me está diciendo que están midiendo 20 microlitros, ¿sí? Y tiene también otro punto importante, es esta palanquita aquí, la aplasto y me tira la micropipeta, la punta, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uso micropipetas estoy haciendo pruebas en las cuales puedo tener contaminación por ácidos grasos, por proteasas, etcétera. Entonces no quiero tocar nada, ¿sí? Entonces
la forma en que tomo la muestra es, las puntas las tengo en un portapuntas de pipeta, meto la pipeta, se engancha, saco, pipeteo y al final aplasto este botón de aquí y la tira. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente son ejemplos. Quiero ver. Sí, por ejemplo, aquí estamos viendo, por ejemplo, esta pipeta va de 100 a 1000 microlitros. Esta otra segunda pipeta va de 20 a 200 microlitros. Esta va de 10 a 100 microlitros. Y estas dos van de 1 a 20 y de 1 a 10, ¿sí? Entonces, y se fijan también las puntas son bien diferentes, ¿sí? Dependiendo de los volúmenes que va a tomar mi muestra. Entonces puedo tener, ¿sí? Entonces, pues tengo diferentes juegos. Por ejemplo, aquí tengo este otro juego, ¿sí? Normalmente esta grande aquí es de 5 mililitros, esta es de 1 mililitro y estos son diferentes volúmenes, ¿sí? Entonces, casi siempre lo que yo hago es cuando compro todo el juego de micropipetas como la que les había enseñado, ¿sí? Como esta aquí, ¿sí? Entonces, suelo comprar todo el juego para yo en el laboratorio poder ir pipeteando diferentes volúmenes, ¿sí? Porque algo importante, también no lo vamos a ver, pero también algo que tenemos que tener en cuenta es un concepto que se llama propagación de errores, ¿sí? De hecho, les voy a buscar en el libro de Skook, viene una sección de propagación de errores. Se las voy a compartir para que veamos. ¿Y por qué? Aquí es algo que no estamos viendo, pero cuando yo estoy viendo que cuando peso una muestra, tengo un cierto error. Cuando preparo mi disolución, porque lo pesé, lo puse en un vaso en un matraz volumétrico, lo aforo, tengo un cierto error al momento de aforar, ¿sí? Si lo uso en la titulación, tengo un cierto error al momento de titular, ¿sí? Entonces, mis errores se van a ir sumando y la forma en que se comportan estos errores va a depender en función de las diferentes procedimientos que hice, ¿sí? Entonces, les digo, es algo que tenemos que tener muy en cuenta y no lo vamos a ver ahorita, pero sí, yo les voy a compartir. Tengo que buscarlo a ver si lo tengo en PDF, si no les saco fotocopia y se los comparto para que lean esa sección de propagación de errores. Bueno, de momento hasta aquí queda la parte introductoria. Mañana voy a hacerles, les digo, les voy a subir el quiz a las 10 de la mañana. Hacen el quiz ustedes mañana y ya yo se los revisaré. Y lo que vamos a empezar a hacer ahorita es empezar a ver el tema de equilibrio químico, ¿sí? Vamos a empezar a ver el tema de introducción al equilibrio químico. Entonces, de hecho, si recuerdan, una de las preguntas que les hice en el examen era que me describieran qué era el equilibrio químico, ¿sí? Entonces, realmente, bueno, más o menos viendo, sí, un equilibrio químico es un proceso que se da. Bueno, el equilibrio químico se alcanza cuando tenemos un sistema dinámico, ¿sí? ¿Qué es un sistema dinámico? Es un sistema en el cual, por ejemplo, yo tengo aquí mi tetróxido de nitrógeno, ¿sí? N2O4, se va a disociar en dióxido de nitrógeno, que es color café, ¿sí? Y, sin embargo, en cuanto se forman las primeras moléculas de dióxido de nitrógeno, este dióxido de nitrógeno va a volver a formar el tetróxido, ¿sí? Es decir, es un sistema reversible en el cual
tengo la reacción en una dirección de reactivos forma productos y en la dirección contraria, es decir, los productos forman reactivos, ¿sí? Entonces, si nos acordamos en la química general, íbamos a tener reacciones directas y reacciones reversibles, ¿sí? En las reacciones directas eran las reacciones en que solamente se va de reactivos, se formaban productos, ¿sí? Y las reacciones reversibles son este tipo de reacciones en que va en las dos direcciones, ¿sí? Entonces, un equilibrio químico, lo primero que tengo que tener en cuenta es que son reacciones reversibles. Si yo tengo reacciones irreversibles, nunca voy a tener un equilibrio químico, ¿sí? Es un proceso dinámico, ¿sí? Y el equilibrio químico se va a dar cuando la velocidad directa es igual a la velocidad inversa, ¿sí? En este momento se alcanza el equilibrio. Para que se alcance un equilibrio, ¿sí? Yo tengo que tener un sistema cerrado, ¿sí? Yo si no tengo un sistema cerrado, nunca voy a alcanzar el equilibrio, ¿sí? Esto lo podemos ver en un refresco, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo destapo el refresco? ¿Sí? Lo abro y se libera el gas, ¿no? Así, pss, suena así el gas liberado, ¿sí? Si lo cierro y lo vuelvo a abrir al ratito, libera menos gas. Si lo cierro y lo vuelvo a abrir, cada vez va a ir liberando menos gas. ¿Por qué? Porque allí el CO2 que está disuelto en el agua y que está en equilibrio con el volumen de aire que está encima de mi refresco, el CO2 se va saliendo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo dejo un refresco abierto? ¿Sí? Todo el gas se libera. ¿Por qué? Porque ya mi sistema no está cerrado, ¿sí? Entonces nunca va a alcanzar este equilibrio. Es como allí lo que ocurría es que la reacción se da solamente en una dirección, ¿sí? Ahí tengo el dióxido de carbono disuelto en agua, el dióxido de carbono en el estado gaseoso. Si está cerrado, va a haber un equilibrio. Si está abierto, todo el dióxido de carbono que está en el disuelto se va hacia la atmósfera, ¿sí? Y también una característica bien importante de los equilibrios químicos es que es temperatura constante. Para que yo tenga un equilibrio químico, la temperatura de mi sistema tiene que permanecer constante. Si yo modifico la temperatura de mi sistema, voy a modificar el equilibrio químico y mi sistema va a cambiar, ¿sí? Y una característica bien importante que ocurre cuando yo tengo un sistema en equilibrio es que la concentración de los productos y de los reactivos, una vez que se alcanza el equilibrio, permanece constante, ¿sí? Ojo, esto es de los principales errores que tenemos, ¿sí? Una cosa es que la concentración de los productos y los reactivos permanezcan constante, que es lo que realmente ocurre, y otra que es los errores que suelen cometer, que más se repiten, es que me dicen que la concentración de los productos y los reactivos es igual. No, una cosa es que permanezca constante y otra cosa es que sea igual, ¿sí? Una vez que se alcanza el equilibrio, les digo, mi concentración de productos y reactivos permanece constantes porque la velocidad a la cual mi tetróxido se va disociando en dióxido de nitrógeno es la misma velocidad que a la cual el dióxido se va transformando en tetróxido, ¿sí? Entonces, como las dos velocidades son iguales, las concentraciones permanecen constantes. Casi todos los libros de química, ¿sí?, me ponen un ejemplo que la primera vez que lo leí me dio risa, pero que realmente sí es real. Dice, imaginémonos que vamos a analizar el sistema de equilibrio en una alberca en Las Anitas, ¿sí?, por decir algo aquí en Juárez. ¿Qué pasa? No estamos en pandemia. ¿Qué pasa cuando abren las Anitas? ¿Sí? Entonces, ¿cómo están las albercas? Sí, entonces vamos. Aquí sí, te sigo. Sí, la alberca está totalmente vacía cuando abrimos la alberca, ¿sí? Llega la gente, al principio casi no se mete porque hace frío, pero los primeros que se van a la alberca son los niños, van corriendo. Entonces, al principio,
vamos a imaginarnos, son los niños que están en la alberca, afuera de la alberca, todos los niños empiezan a entrar hacia la alberca, ¿sí? Entonces yo vería que la cantidad de gente que está entrando a la alberca va aumentando, ¿sí? Sin embargo, también como tiene un trampolín la alberca o una resbaladilla, yo voy a ver que hay niños que están entrando a la alberca y al mismo tiempo hay otros niños que salen de la alberca, se suben a la resbaladilla y se echan a la alberca, ¿sí? Entonces, llega un momento a la mitad del día en que, y por ejemplo, las albercas me dicen, esta alberca permite un máximo de 200 personas o de 100 personas, ¿sí? Entonces yo veo, si yo tuviera un dron que estuviera volando y pudiera contar las cabezas, vería que sí, que en la alberca tengo 100 personas todo el tiempo, no son las mismas personas que están en la alberca. Voy a tener personas que están saliendo de la alberca para irse a la resbaladilla y voy a tener personas que están echándose de la resbaladilla al interior de la alberca, ¿sí? Entonces tengo un ciclo de personas que están entrando y saliendo de la alberca. Sin embargo, desde el punto de vista macroscópico, desde arriba, yo veo siempre 100 cabezas. Son 100 cabezas diferentes, pero siempre hay 100 cabezas, ¿sí? Eso se dice que esa alberca alcanzó el equilibrio. ¿Por qué? Porque siempre hay 100 personas, aunque sean diferentes, ¿sí? La velocidad de entrada a la alberca es igual a la velocidad de salida de la alberca, ¿sí? Entonces, en ese momento es cuando se alcanzó el equilibrio. ¿Sí queda más o menos claro cómo es un equilibrio? Sí, profe, gracias. Ok. Vamos a hablar un sistema cerrado. ¿Qué es un sistema cerrado para nosotros? Y aquí sí me interesaría que me comenten qué han visto del sistema cerrado. ¿Sería como un termo? ¿Cómo un qué, perdón? ¿Un termo? Un termo. Bueno, estos, y es buena esta respuesta. ¿Por qué un termo? Porque su material es aislante, entonces no permite que ni entre ni salga temperatura. Por ejemplo, si está frío el líquido que está dentro, pues no hace que se caliente. Ajá. Y viceversa. Sí, y de hecho, sí, bueno, este termo, bueno, pues, es muy bueno, me dura, me preparo el té y lo estoy dando la clase y me dura caliente todo el rato. Sí, pero aquí, y es bueno el que pusiste el ejemplo, sí, cierto. La temperatura es bien importante, entonces la temperatura la tengo que mantener constante, ¿sí? Voy a plantearles una pregunta. Tengo un vaso precipitado, o es más bien, tengo esta taza, ¿sí? Esta taza está hueca. Y fue el 40 aniversario de una compañera. Si yo a esta taza le pongo agua y en esta agua hay una reacción química, ¿sí? Reversible, ¿sería un sistema cerrado o no? ¿No? No, ¿por qué no? Porque estaría, o sea, no mantendría una temperatura, una misma temperatura. Depende, si estamos, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la temperatura ambiente? Sí, cuando me dicen a mi temperatura ambiente, ¿qué pienso? 21 grados. 25 grados. Sí, sí, se acuerdan, dentro de las condiciones ideales son 25 grados centígrados, una atmósfera. ¿Sí? Pregunta, ¿dónde se alcanzan los 25 grados centígrados y una atmósfera? Sí, porque yo siempre he dicho que el que se le ocurrió decir que las condiciones ideales eran 25 grados centígrados y una atmósfera, uno, para empezar, vivía en costa, ¿sí? Porque para tener una atmósfera tenemos que estar a nivel del mar, ¿sí? Y 25 grados centígrados no sé qué costa puede ser, porque, por ejemplo, ahorita simplemente aquí en Juárez estamos a... bueno, por ejemplo, ahorita particularmente estamos a 24 grados centígrados, ¿sí? Pero hoy vamos a estar a 30, la máxima va a ser 30 y la mínima es 20, ¿sí? Si nos vamos, aquí tengo un colega que trabaja en Hermosillo, estuve a punto de irme a trabajar a Hermosillo, pero nunca me gustó. En Hermosillo están en 29, la máxima va a ser 34 y la mínima va a ser 25.
ahorita porque están lloviendo, pero por ejemplo en Hermosillo casi siempre están en esta época están a 40 y tantos, ¿sí? A lo que voy es, o sea, el que se le ocurrió decir que la temperatura ambiente era 25 grados centígrados, como digo de broma, a lo mejor vivía en Cuernavaca, que es la eterna primavera, porque no sé muy bien dónde podamos estar a 25 grados centígrados como temperatura ambiente, ¿sí? Lo que sí tenemos es bastante controlada la temperatura en los laboratorios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o aquí en mi cubículo, ¿sí? La temperatura ahorita está, pues yo creo que está sobre 21, 22, por eso tengo la bata, porque como el aire sale directamente encima de mí y está prendido, entonces después de estar sentado 2 horas dando clase, siempre me da mucho frío, entonces ya decidí ponerme siempre la bata para dar clases, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que esta taza abierta va a tener puede haber un intercambio de temperatura, ¿sí? Este intercambio de temperatura, si yo considero que las condiciones ambientales del entorno son las mismas, pues no va a variar. Sí, por ejemplo, si yo quisiera decir, esta taza la tengo a 60 grados centígrados, pues sí, no podrías mantener una reacción química en esta taza a 60 grados centígrados, a menos de que, bueno, por ejemplo, no usaría una taza, usaría un vaso de vidrio, y este vaso de vidrio lo tendría sumergido en un baño termostatado que me controlara la temperatura, ¿sí? Pero lo que quería que comentáramos es, y voy a, por ejemplo, si se fijan, mi termo tiene tapa. La taza no tiene tapa, ¿sí? Olvidándonos la temperatura. Yo puedo considerar que mi taza es un sistema cerrado si no tiene tapa. No. No, depende mucho, ¿sí? Si mi reacción química involucra gases, no puedo considerarlo sistema cerrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gas disuelto en el agua se estaría yendo a la atmósfera, ¿sí? Sin embargo, si por ejemplo tengo el ácido cítrico o el ácido acético, el ácido cítrico que en principio no es volátil, ¿sí? Y que se va a disociar en el agua formándome citrato, iones hidronio, ¿sí? Como ese sistema no se ve afectado por la atmósfera, ¿sí? Yo puedo tener un vaso precipitado y se va a alcanzar un equilibrio en ese vaso precipitado, ¿sí? Es decir, yo tengo que tener un sistema herméticamente cerrado solamente si hay equilibrios gaseosos. Si los equilibrios que se presentan solamente son en disolución, yo puedo tener un sistema, o sea, con que tenga un recipiente, dígase una taza, ¿sí? O un vaso precipitado, sería un sistema cerrado, ¿sí? ¿Sería un sistema abierto? Sí. De hecho, por ejemplo, voy a tomar una foto de un experimento que está haciendo un alumno en el laboratorio. Por ejemplo, él tiene una diálisis. ¿Sabemos qué es una diálisis? Sí nos acordamos, sí hemos visto qué es el concepto de diálisis. ¿O no? Por ejemplo, Derek, ¿sí has oído el término de diálisis? La verdad no me acuerdo, profe. ¿No te acuerdas? Bueno, la diálisis es un sistema, se tiene una membrana, que es una membrana semipermeable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero, y se usa mucho, por ejemplo, para purificar compuestos, yo pongo en esta membrana semipermeable, imaginemos una membrana de salchichas y la piel que tiene una salchicha, y la relleno de mi solución, lo cierro y lo pongo en un baño de agua, ¿sí? Entonces, por ósmosis, las sales que quiero eliminar van a salir de esta membrana de diálisis y va a entrar agua, ¿sí? Para alcanzar un equilibrio osmótico, ¿sí? Entonces, allí, y como a mí me interesa que este sistema de diálisis nunca alcance el equilibrio, lo que yo tengo es, siempre estoy cambiando el agua del exterior, ¿sí? Porque dentro de la membrana de diálisis tengo una concentración mucho más elevada de sales que afuera, ¿sí? Entonces, estas sales van a tender a salir, ¿sí? Con lo cual la concentración de sales afuera va a ir aumentando
y llega un momento en que las sales del interior de la bolsa de diálisis ya no quieren salir. ¿Por qué? Porque se alcanzó el equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado. Como yo no quiero que se alcance el equilibrio, lo que hago es siempre pongo una entrada de agua y una salida de agua, ¿sí? Entonces, el agua que está en la parte de afuera de la bolsa de diálisis siempre se está renovando y se elimina. Entonces, al no ser un sistema cerrado, mi sistema se desplaza hacia los productos. ¿De acuerdo? Entonces, les digo, el sistema cerrado va a depender. Si es un sistema gaseoso, sí tiene que estar herméticamente cerrado. Si no, simplemente con que tenga barreras físicas como el vidrio, está bien. Y, por ejemplo, aquí, en estas tres figuras, observamos esta reacción química. Y les pongo esta reacción química porque esta fue la primera reacción química que se empezó a estudiar como equilibrio químico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ventaja que tiene es que el tetróxido de nitrógeno es incoloro, mientras que el dióxido de nitrógeno es color cafecito, ¿sí? De hecho, el smog, la atmósfera de Juárez o de Ciudad de México o demás, se ve en color café por el dióxido de nitrógeno que tenemos en la atmósfera, ¿sí? Entonces, aquí en esta, ¿cómo se llama? En esta figura se están poniendo tres situaciones diferentes, ¿sí? En la figura número 1 solamente se puso inicialmente dióxido de nitrógeno, es decir, solamente tenía NO2, ¿sí? Se fijan, el dióxido de nitrógeno va disminuyendo rápidamente, ¿sí? Esto es que va teniendo un cambio de velocidad, ¿sí? Se va consumiendo el dióxido de nitrógeno y se va empezando a formar el tetróxido de nitrógeno, ¿sí? ¿Se fijan? Las velocidades al principio son velocidades muy rápidas. La velocidad es la pendiente, ¿sí? Entre más empinada sea esta gráfica, más velocidad. Voy viendo qué le va pasando a la velocidad de reacción del dióxido de nitrógeno. ¿Cómo es esta velocidad? ¿Qué va pasando con su velocidad? Va disminuyendo hasta volverse constante. Va disminuyendo hasta volverse constante, y no solamente constante. ¿Cuánto vale la velocidad en este punto? ¿Sí? Hay que acordar velocidades, cambio, concentración respecto al tiempo, ¿verdad? Aquí, se fijan, tengo una línea recta en la misma velocidad, es decir, mi velocidad vale 0, ¿sí? Aquí tengo una velocidad muy alta, la velocidad va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, llega un momento en que la velocidad es 0. ¿Por qué? Porque la concentración, el cambio de concentración de formación de los productos es igual que el cambio de concentración de la formación de los reactivos, ¿sí? Entonces, se fijan, las dos gráficas llega un momento en que permanecen constantes, ¿sí? Entonces, en este punto, en la línea gris, es cuando se alcanza el equilibrio, ¿sí? Entonces, yo había puesto solamente dióxido de nitrógeno, lo dejé reaccionar, y cuando alcanzo el equilibrio tengo una cierta concentración de dióxido de nitrógeno y una cierta concentración de tetróxido. Lo hago ahora, ¿qué? Lo que hago es, ahora pongo el tetróxido de nitrógeno, ¿sí? Voy viendo que se consume, se forma el dióxido de nitrógeno y alcanzo otras concentraciones diferentes en el equilibrio, ¿sí? Entonces, mis concentraciones en la zona gris permanecen constantes, ¿sí? Es lo que les haya puesto en este punto aquí. La concentración de productos y reactivos permanece constante, ¿sí? Y bueno, aquí tengo una mezcla de los dos, tanto dióxido como tetróxido, y los dejo y veo que al final también permanecen constantes, ¿sí? Aquí el tetróxido aumentó ligeramente y el dióxido disminuyó. Entonces, los autores se pusieron a hacer análisis de esta situación, fueron poniendo diferentes concentraciones iniciales del dióxido del tetróxido, y lo fueron analizando, ¿sí? Voy a verlo ahora con mayor detenimiento, esta misma tabla, ¿sí? Entonces, se fijan, y esto estamos hablando, este experimento lo hicieron en 1854, creo que es, ¿sí? O sea, estamos hablando hace 200 años casi, ¿sí? Entonces ponen una concentración, por ejemplo, 0 de dióxido de nitrógeno
0.67 molar del tetróxido, ¿sí? Dejan que esto se hacía a 25 grados centígrados, se hacía a temperatura ambiente. Esto, como son gases, sí tiene que estar en un sistema hermético cerrado, ¿sí? Cuando alcanzó el equilibrio, observaron que tenía una concentración de 0.0547 y 0.643 molar, ¿sí? Ok, dijeron, ok, voy aumentando, ¿se fijan? Voy aumentando la concentración del dióxido y voy variando la concentración del tetróxido, ¿sí? Primero solamente tengo tetróxido y no tengo dióxido. Después, en otro experimento, solamente tengo dióxido y no tengo tetróxido. Y en otros 3 tengo una mezcla de los dos, ¿sí? Y vamos viendo cuáles son las concentraciones en el equilibrio, ¿sí? Estas concentraciones en el equilibrio las cuantifican, ¿sí? Y entonces yo, como químico, quiero explicar qué es lo que pasa en esta reacción, cómo ocurre esta reacción, ¿sí? Entonces voy viendo que mis concentraciones van variando de manera no muy, ¿cómo se llama? No muy lógica, ¿sí? Aquí voy viendo que, por ejemplo, la concentración del dióxido, primero con que fue bajando, pero después volvió a subir y bajó, o sea, no tiene un comportamiento lógico, ¿sí? Yo, como químico, me interesa encontrar una explicación. Entonces dije, ok, yo sé que mi reacción es el tetróxido se transforma en dióxido. Entonces lo primero que hicieron fue divido la concentración del dióxido entre la concentración del tetróxido, es decir, dividen 0.0547 entre 0.643 y les da un valor de 0.0851. Dividen el segundo entre el segundo, 0.102, el tercer, 0.0475 entre 0.491, 0.0967, y así van obteniendo. Ven que no hubo ningún comportamiento, ¿sí? Entonces, esto no les sirve para intentar explicar el sistema. Entonces, lo que los autores dijeron, ok, bueno, vamos a ver. Pues resulta que el tetróxido, pero que el dióxido estaba elevado, mi estequiometría es 1 a 2. Entonces, pues voy a elevar al cuadrado el dióxido, ¿sí? Entonces, elevaron al cuadrado el 0.0547 al cuadrado y lo dividen entre 0.643 y les dio un valor de 4.65 por 10 a la menos 3, ¿sí? Hacen lo mismo para todos los casos y obtienen 4.66 por 10 a la menos 3, 4.6 por 10 a la menos 3, ¿sí? Es decir, obtuvieron un valor constante. Entonces, esto fue un proceso, ¿cómo se llama? Empírico, ¿sí? Mediante un proceso empírico dijeron, ok, si yo elevo al cuadrado los productos y los divido entre los reactivos, obtengo un resultado así, ¿sí? Estuvieron haciendo diferentes pruebas y vieron que siempre que se aplicaban unos ciertos exponentes a mi sistema, yo obtenía un valor constante, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Sí? Entonces, ellos lo hicieron de manera muy empírica. Vamos a plantearlo, qué es lo que hicieron, y terminando esta sección de aquí, le vamos a dejar la clase, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a analizar un sistema que sea A más 2B me da AB2, ¿sí? Y vamos a recordarnos esto que teníamos aquí, ¿sí? Un equilibrio químico se da cuando la velocidad directa es igual a la velocidad inversa, y eso en un sistema cerrado, ¿sí? Entonces, lo primero que hicieron los autores, los investigadores, es plantear cuál es la velocidad directa de una reacción, ¿sí? Ustedes no han llevado cinética química, porque cinética química se ve en la fisicoquímica, en la fisicoquímica 2, de hecho. Entonces, bueno, ahorita, digamos que créanme que la velocidad directa, es decir, la velocidad de formación de A por B2, viene dada por una fórmula que es igual a una constante de formación por la concentración de los reactivos elevados a su factor estequiométrico,
¿sí? A tiene un factor estequiométrico de 1, sería A a la 1. B tiene un factor estequiométrico de 2, sería B al cuadrado. ¿Sí? Entonces, mi velocidad directa es constante de formación por la concentración de A por la concentración de B elevado al cuadrado. La velocidad inversa, es decir, la formación de A más 2B, va a estar dada por una constante inversa, Kr, por la concentración de AB2 y su factor estequiométrico como es 1, está ahí así. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuándo se alcanzaba el equilibrio? ¿Sí? Cuando las dos velocidades son iguales. ¿Sí? Es decir, voy a decir BF es igual a BR. ¿Sí? Y sustituyo los valores. BF es igual a KF por A por B al cuadrado. Y esto es igual a BR, que es KR por AB2. ¿Sí? Después lo que voy a hacer es, esto es matemáticas, agrupo por un lado las concentraciones y por el otro lado las constantes. ¿Sí? Entonces, se fijan, esta KR pasa dividiendo y el AB al cuadrado pasa dividiendo. ¿Sí? Entonces me queda KF sobre KR es igual a B2 sobre A por B al cuadrado. ¿Sí? Y esta relación de aquí, KF sobre KR, que son constantes cinéticas, se conoce como constante de equilibrio de concentración, o Kc. ¿Sí? Entonces, Kc va a ser igual a AB2 sobre A por B al cuadrado. Y esto es lo que se conoce como la ley de acción de masas, que se desarrolló en 1864. Les había dicho 54 al 64, ¿sí? Por Goulburn y Weiss, ¿sí? Entonces, desde 1864 se planteó el término de ley de acción de masas y la constante equilibrio, ¿sí? Entonces, se fijan, es la ley de acción de masas me dice que la concentración de los productos dividido entre la concentración de los reactivos, todo elevado a su factor estequiométrico, es un valor constante. Esto es una aproximación al equilibrio termodinámico. Es válido para diluciones diluidas, ¿sí? Y a concentraciones elevadas tenemos que tener en cuenta la actividad y el coeficiente de actividad. Vamos a tener dos situaciones ideales, o no, ¿sí? Si la K es mayor de 1, mi sistema se desplace hacia los productos. Si la K es menor de 1, mi sistema se desplaza hacia los reactivos. Y vamos a ver entonces mi ley de acción de masas. Me voy a regresar a la ¿cómo se llama? Ecuación anterior. Si tenía el tetróxido de nitrógeno, se disociaba en dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Si se recuerdan, la ley de acción de masas me decía que eran los productos elevados a su factor estequiométrico entre los reactivos elevados a su factor estequiométrico. ¿Sí? Como productos tengo NO2. ¿Sí? Entonces sería NO2 elevado al cuadrado entre N2 o 4. ¿Sí? Que es mi constante de equilibrio que los autores lo sacaron de manera primero, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el término, lo dije hace ratito. Experimental, podríamos decir, y después llegaron a obtener la ecuación que lo describe, ¿sí? Entonces, pues esta es la explicación de cómo llegamos a la constante de equilibrio. Vamos a dejarlo aquí, no sé si tengan dudas de esto. ¿Dudas, comentarios? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, de todos modos, les voy a decir, no sé si, bueno, les había recomendado, pueden usar el Scoop y pueden usar, por ejemplo, yo para este curso uso muchos libros de química general. Sí, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el Chang. Se los voy a compartir. También, si se fijan, ya tenemos campus virtual. Déjenme abrir campus virtual.
Sí, si entramos a campus virtual, vamos a ver que tenemos el análisis químico 1. Sí, en el análisis químico 1, les recuerdo, aquí en campus virtual va a ser donde vamos a estar haciendo los exámenes. Sí, los quizzes los vamos a hacer en Teams, pero los exámenes los vamos a hacer aquí en campus virtual. Aquí viene toda la forma de evaluación, ¿cómo se llama? Temario que les di. Y ahorita no les voy a subir un libro para que puedan ir leyendo. Y les voy a ir subiendo también los libros, se los voy a subir aquí en campus virtual. Las tareas y demás se los voy a subir por Teams. ¿Sí? Entonces, bueno, si no hay comentarios, vamos a dejarlo ahorita aquí. Ya son las 10:40 prácticamente. Entonces, bueno, y les recuerdo, mañana no tenemos clase porque voy a tener mi reunión en dirección. Y entonces, bueno, pero mañana les voy a poner, bueno, les voy a subir un quiz ahorita ratito para que lo resuelvan mañana. Y sería el primer quiz que evaluaríamos. Y la próxima semana continuaríamos viendo lo que es equilibrios químicos. Entonces, bueno, si no hay comentarios, tengan buen resto de semana y nos veríamos la próxima semana, el próximo miércoles. Hasta luego. Profesor, ¿Sí? yo le quería comentar que tuve que entrar tarde a la clase porque no tenía internet. Ok, déjame Entré a la ahorita. mitad. Ajá, déjame checarlo. Ahorita entramos a... Estoy entrando a la página. Y eres Hanna, ¿verdad? Sí, Ok, de acuerdo, ya te marqué. Andrea Franco llegó. ¿No? Sí, profe, aquí estoy. Sí, aquí estás también. Ok, Entré un poquito tarde también, pero, o sea, no tan tarde tampoco. Nada más ajá. que yo sí estoy teniendo problemas con Teams por eso. Ok, de acuerdo, perfecto. Bueno, ya te marqué también la asistencia. Entonces, bueno, ya están. Sí. Normalmente lo que hago al final de la clase va a ser esto que hice ahorita. Sí. Si se me pasa hacerlo, pues recuérdenmelo, pero sí, normalmente vuelvo a abrir la lista de asistencia para ver si alguno se incorporó más tarde. Y entonces, bueno, ¿algún otro comentario? ¿Duda? ¿No? Bueno, entonces pues nos vemos el próximo miércoles y mañana les recuerdo entren a Teams y van a poder hacer el quiz. Y bueno, pues hasta luego. Hasta luego, profe. Luego, Luego, profe. profe, gracias. Hasta luego. Nada, nos vemos.